¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es el dolor de cabeza para muchos dueños de construcciones. Nos referimos a los muros o bardas medianeras. Compartiremos algunas recomendaciones para aquellos que comparten muros o bardas con sus vecinos. Así es que sin más preámbulos, comenzamos. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. La primera pregunta que vamos a abordar es, ¿qué es una barda medianera? Una barda medianera es un muro que se encuentra en el medio o en la frontera entre dos propiedades contiguas. Suele ser compartido por los propietarios de las propiedades colindantes y tiene la función de separar y delimitar los espacios individuales. Los encontramos comúnmente en casas de interés social, casas dúplex o departamentos. También es común que en los fraccionamientos de casas en serie, algunas de las bardas sean medianeras. Desafortunadamente, y para mi punto de vista, este tipo de construcciones solo generan problemas a los vecinos que habitarán las viviendas, pero los desarrolladores, con tal de ahorrarse unos pesos, prefieren heredar el problema a los nuevos habitantes. El problema más frecuente es cuando uno de los vecinos involucrados realiza alguna mejora o construcción en su vivienda y pretende utilizar esta pared para apoyar una losa nueva, o bien cuando afecta a la barda al momento de realizar alguna remodelación de su lado sin consultar al vecino. Una pregunta común es: si voy a construir, ¿puedo usar la barda medianera para apoyar mi losa o construcción? Existen diferentes puntos de vista, tanto de constructores como de abogados, que abordan estos temas, pero yo te daré mi punto de vista personal. Si tenemos la certeza de que una barda es medianera, no podemos utilizarla como apoyo para nuestras losas, ya que podría no estar lista para recibir dicha carga, y al afectar esta construcción también estamos afectando la propiedad del vecino. Lo que legalmente te pertenece solo es la mitad de dicha barda o pared. Mi recomendación sería construir una estructura independiente a la barda o pared para poder apoyar nuestro techo o nueva construcción. En el peor de los casos, podemos utilizar solo la mitad de este muro. Siempre es importante consultar con un ingeniero estructural para asegurarse que la estructura sea segura y cumpla con los códigos de construcción locales. Además, se requiere el consentimiento y la coordinación con los propietarios vecinos antes de realizar cualquier modificación en una barda medianera. Otra pregunta frecuente es: ¿cómo puedo determinar si una barda es medianera o si solo le pertenece a algún vecino? Para determinar si la barda es medianera, podemos probar varias maneras. Número 1. La más segura sería revisar los planos. Si tenemos los planos que nos entrega la constructora al momento de adquirir la vivienda, ahí debería de estar bien especificado en dónde se ubica la barda y a quién pertenece, o bien si es medianera. Si no cuentas con tus planos, existen archivos del gobierno en donde deben de tener copia de los mismos. Necesitas realizar el trámite para poder obtenerlos. Otra opción es basarse en los documentos legales de la propiedad, como por ejemplo, la medida según escritura. Una vez que conocemos las medidas, podremos hacer un levantamiento o medición y de esta manera podremos verificar en qué propiedad se ubica el muro. Como referencia, los límites frontales de propiedad generalmente se pueden determinar por la ubicación del muro de acometida para el medidor de luz, o bien por la ubicación de las tuberías de agua o gas. Siempre será recomendable apoyarse con un profesional de la construcción. En los fraccionamientos en serie es relativamente fácil identificar a quién pertenecen los muros.
La barda lateral generalmente pertenece solo a un vecino y la barda posterior es la que muchas veces sí es medianera. En este caso apreciamos claramente que la barda corresponde al terreno en donde me encuentro parado, ya que está del límite de propiedad hacia adentro. En este otro caso se observa claramente que la barda pertenece al otro terreno, ya que viene en línea con su límite de propiedad. Cuando por la forma de los terrenos o el impedimento de determinar de manera contundente a quién pertenece un muro, se puede todavía consultar con las autoridades competentes para ver si ellos ofrecen alguna solución. Esta autoridad sería la Secretaría de Desarrollo Urbano o la Secretaría de Vivienda. Por último, te vamos a compartir algunas recomendaciones generales para vecinos que comparten muros o bardas medianeras. Número 1. Hay que fomentar la comunicación. Hay que ser respetuosos entre los vecinos para abordar cualquier problema o inquietud relacionada con la barda. Número 2. En los casos que no se pueda definir la propiedad de la barda medianera, se deben establecer acuerdos por escrito que definan los derechos y responsabilidades de cada propietario con respecto al mantenimiento y modificaciones de la barda medianera. Número 3. Revisar periódicamente la barda medianera para identificar posibles daños o necesidades de reparación y abordarlos de manera oportuna. Número 4. En caso de que exista algún desacuerdo o conflictos, considera la mediación o busca asesoramiento legal para resolver las diferencias de manera justa y equitativa. Pues ahí lo tienen, amigos. Esperemos que este video les haya sido útil para comprender mejor qué es una barda medianera y cómo utilizarla correctamente en la construcción. No olviden suscribirse al canal. Si crees que este video le puede servir a algún amigo que tiene algún conflicto con su vecino por las bardas o los muros, compártelo y nos vemos en el siguiente video.